Platicamos con un joven campeón, quien cristalizó el sueño de muchos universitarios al ascender al equipo Lobos a la primera división. Hoy, en Un Café con Mariloli, Rafael Puente. Muy buenas noches, un placer saludarles hoy en una gran historia, una historia de café, Un Café con Mariloli. Me da muchísimo gusto el que me haya aceptado Rafa Puente, recién estrenadito en la primera división. Rafa, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Mariloli? No, complacido de que tomes en cuenta mi opinión y a tus órdenes. No, pues imagínate que he visto desde hace mucho tiempo el que alguien intente ascender a Lobos y de repente llegas tú y lo haces. Eres muy joven, no el que seas joven quiere decir que no tengas ni conocimiento ni nada por el estilo, pero generalmente se piensa que alguien que ya lleva más tiempo entrenando y demás, pues es el que lo puede lograr. Y mira, diste la sorpresa. Sí, bueno, gracias a Dios las cosas se dieron como lo planeamos. Bueno, también sería muy soberbio decir que así se planeó. Nosotros teníamos la firme intención de construir un equipo que fuera protagonista, que agradara, que en cualquier cancha se atreviera, que asumiera o que tratara de asumir el rol protagónico que exigen los partidos. Y bueno, gracias al esfuerzo de los futbolistas, que son y serán siempre los principales responsables de esto, las cosas se dieron. Por supuesto, estoy y estaré eternamente agradecido con la directiva que confió en mí. No era fácil. Eso que mencionabas tú en la pregunta creo que es un común denominador, algo que yo para nada comparto, pero que cada vez se desvanece afortunadamente, pero parece ser un común denominador el que la gente crea que la inexperiencia es sinónimo de ineptitud, o la juventud, mejor dicho, ¿no? La juventud sinónimo de ineptitud es algo que yo para nada ni comparto ni he compartido nunca, ¿no? Afortunadamente la directiva pues tomó el riesgo de darnos la oportunidad por un periodo breve de 5 partidos para ver si nuestra gestión les gustaba. Así fue. Les gustó ese periodo breve de tiempo que tuvimos para demostrar nuestra capacidad, nuestro profesionalismo y el hambre que teníamos de hacer cosas importantes. Decidieron ratificarnos para el arranque del clausura y en pudimos conseguir ese objetivo tan anhelado, ¿no? Muy bien, pero mira, sí hay que hablar de fútbol, pero hay que hablar más de Rafa. Perfecto. Naciste en México. Así es. El 31 de enero. 31 de enero de 1979. Muy bien. ¿Cómo fuiste de estudiante? Bueno. Regular. Era un estudiante ahí mediano, y hubo un momento catártico en mi vida donde mi papá me amenazó con sacarme del fútbol si yo no mejoraba sustancialmente mi comportamiento en el colegio, ¿no? Y la verdad es que ahí, a partir de ese momento, me convertí en un muy buen estudiante. Terminé siendo en la preparatoria pues de los promedios más altos, porque el fútbol siempre ha sido mi pasión, y cuando recibí la amenaza de mi papá de no estar más vinculado a esto que tanto me gusta y tanto me apasiona, si no respondía yo en mi obligación primaria, que era la de estudiar, entonces ahí cambié y terminé convirtiéndome en un estudiante bastante bueno. Ya te cayó el 20. ¿A los cuántos años empezaste a jugar fútbol? Chiquitito. Sí, bueno, hay una anécdota que evidentemente yo no recuerdo, pero que comparten mis papás siempre con mucha alegría, ¿no? Y con nostalgia, digamos. El hecho de que mi primer palabra, antes que decir yo mamá o papá, mi primer palabra fue gol. Evidentemente no haciendo alusión al acto como tal del juego, sino a la pelota, que es muy común que los niños chiquitos le digan gol a la pelota, ¿no? Entonces, esa fue mi primer palabra. Entonces, pues te podría decir, creo que con eso de forma contundente te respondo, ¿no? Y desde que tengo uso de razón, siempre he vivido con un balón al lado. Ha sido y será seguramente hasta que Dios me permita vivir mi pasión, ¿no? ¿Tienes más hermanos? 2 hermanas más chicas que yo. 2 hermanas más chicas, tú eres el grande. Así es. ¿El consentido? Depende, desde la perspectiva que lo analicen. Según mis hermanas sí, según yo no. Entonces, no, mis papás siempre han procurado hacer un esfuerzo importante por ser parejos. Es normal que tengas más afección con uno, con otro, más empatía, más que afección, ¿no? Pero en términos generales, la verdad soy un privilegiado de haber nacido en la familia que me tocó nacer, ¿no? Qué bueno. ¿Tus hermanas a qué se dedican? Mi hermana, la que sigue de mí, la de en medio, Belén, está casada con un exfutbolista, con Aarón Padilla, tiene 2 hijas y tiene un negocio junto con mi hermana que hacen como muchos artículos promocionales, y ahí trabaja en conjunto con ella, y además tiene otro trabajo en un hospital público en Toluca. Ahí presta un servicio que exactamente no te podría describir la labor que hace. Y la más chica trabaja en una mueblería, es gerente en una mueblería muy, muy famosa, y ahí va creciendo. Pero ya profesionistas, qué bueno. Sí, la grande estudió diseño gráfico y la chica administración de instituciones. Son las que sacan el pecho por la familia. La oveja negra es tu servidor.
Pues mira que sí estás enredado en un grave problema, Sí. ¿eh? No, las dos muy buenas estudiantes. La chica aún no se ha casado, la grande pues ahí ha formado un matrimonio muy sólido y con sus dos hijas y bien, la verdad muy contentos. ¿Tus papás exigentes? Pues lo normal. ¿Sí? Sí, o sea, bueno, lo normal. ¿O consentidores? No, para nada, ¿no? Siempre han tenido muy claros y han establecido con mucha madurez los límites, ¿no? Sí, por supuesto que me entrego todo, sí, por supuesto que me debo a ti como mis hijos, o se deben a nosotros como nuestros hijos, sin embargo, saben perfectamente y siempre nos lo pusieron claro que hay límites, ¿no? Que no se pueden sobrepasar y que si lo sobrepasas, pues tiene consecuencias, ¿no? Claro, ¿hace cuánto te casaste? Tengo 5 años. 5 años. 5 Bueno, años. estás jovencillo. Sí. Del casamiento. Sí, un matrimonio joven todavía. Joven y aguantador. Así es, pero la verdad bien, yo fíjate que siempre le robo a mi abuela, me decía una frase con mucha regularidad, que quien atina en el matrimonio se saca la lotería, ¿no? Y bueno, yo no tengo duda de que afortunadamente Dios me iluminó y tomé una buena decisión. Y siempre he creído que un hombre verdaderamente exitoso y que se puede jactar de serlo es quien es capaz de construir una familia sólida, ¿no? Claro. Hay quien no tiene intereses y es muy válido, ¿no? Y no por eso no son exitosos, pero si tu objetivo es ese, que ese siempre fue uno de mis objetivos, o por no decir el objetivo primario en mi vida, independientemente de los logros profesionales que pueda crear o cosechar, ese objetivo creo que hasta ahora, gracias a Dios, ha sido bueno, ¿no? Lo he cumplido, pero soy un convencido de que para que se mantenga sólido, pues hay que trabajarlo todos los días, ¿no? Dicen que el matrimonio es una plantita que hay que regarla todos los días y hay que cuidarla, ¿no? Y Así eso es. procuro hacer, ¿no? Claro, eres un hombre que ha sido educado con valores. Sí, tengo muy claro qué es lo que me debe regir como persona. Creo que mis papás cimentaron las bases de forma contundente con respecto a lo que nos debe distinguir, tanto a mí como a mis hermanas, y creo que su legado ha sido extraordinario, ¿no? Y nos permite, con base en esos valores, insisto, muy bien cimentados, pues manejarnos en la vida como se debe. Oye, platícame de tu papá, que a tu papá pues obviamente lo conocemos, lo vemos, lo escuchamos, lo critican también como todo en esta vida, cuando eres público así sucede, pero platícame de tu papá, ¿cómo es tu papá? Mi papá es una persona con un carácter fuerte, pero con una nobleza extraordinaria, ¿no? Generoso, noble, muy trabajador. Y yo sí, creo que una forma contundente de compartirte lo que para mí representa a mi padre es el legado en vida que me dejó y que yo no lo cambio ni por haber jugado en el Real Madrid, que siempre fue mi máximo sueño, ¿no? Y que desafortunadamente no lo pude cumplir. Ojalá lo pueda cumplir algún día como entrenador, que ese también es un sueño que tengo. Yo siendo o intentando ser futbolista profesional, porque desafortunadamente las cosas no se me dieron como yo esperaba. Mi papá trabajaba ya en los medios de comunicación y tú debes de saber la responsabilidad que conlleva el portar un micrófono, ¿no? Entonces, ante esa responsabilidad, un día mi papá me sentó, porque había un personaje ahí del cual ni siquiera quiero mencionar su nombre porque no tiene caso. Además, yo no soy alguien que guarde rencor. Mi cabeza y mi corazón no tienen espacio para el rencor. Entonces, este personaje tenía unas diferencias muy marcadas con mi papá. Y cada que mi papá públicamente lo cuestionaba, que además era víctima de varios errores y había que cuestionarlo, ¿no? No había forma de no cuestionarlo. No era te cuestiono porque no me agradas como persona, no, es te cuestiono porque a mi entender, tu desempeño profesional no corresponde al cargo que ocupas, ¿no? Entonces, ese cuestionamiento, mi papá era consciente de que a mí me complicaba más el poder cumplir el sueño de ser futbolista profesional. Y un día me sentó y me dijo, mira, nosotros, hablo tu familia, tus hermanas, tu mamá y yo vivimos de esto, y por supuesto tú incluido. Si yo pudiera en este momento decir, pues este trabajo que nos da de comer, dejarlo a un lado y dedicarme a otra cosa, pues a lo mejor lo haría por darte a ti la oportunidad de no verte o de no afectarte en tu sueño, en el sueño que estás persiguiendo de ser futbolista. Sin embargo, no tengo en este momento esa realidad que me permita desprenderme de mi trabajo en los medios de comunicación. Entonces, eso me obliga a sentarme y a decir lo que yo tengo que decir y a dar mis opiniones con absoluta objetividad y ética, ¿no? Entonces, bueno, como contexto general, ese legado en vida que me dejó mi padre, del cómo, a pesar de hacer o de afectar a un hijo, que es lo que más quieres en la vida, en su sueño por el cual tanto está luchando y que con tanto anhelo está persiguiendo, pues siempre tus valores por encima de ello, ¿no? Entonces eso, insisto, fue un legado en vida que me dejó mi padre y que me ha marcado, ¿no? Y que me ha permitido manejarme como soy. Qué bueno que lo veas así, y además que tengas la posibilidad que en vida puedas disfrutar todo eso que tu papá representa. De acuerdo.
Sí, eso es algo que mencionas y que yo digo, afortunadamente a mí no me ha pasado, espero en Dios que no me pase, bueno, tendrá que pasarme eventualmente, pero el hecho de reconocer en vida, ¿no? Lo que tus padres te han dado y hacérselo saber, ¿no? Y yo con mucho orgullo y con absoluto agradecimiento cada que puedo les hago saber que si soy lo que soy es gracias a su extraordinario legado y al gran esfuerzo que hicieron como padres para formarnos, ¿no? Claro, ahora que estamos hablando de lo educativo y demás, ¿comes de todo? ¿Te gusta de todo? Sí, soy bastante... Las verduras no tanto, no sí me alimento, sí. esa fuente de energía, sí, por supuesto, y luego con qué cara les exijo a los futbolistas que su alimentación sea la que corresponden. No soy o sea, difícilmente, o por no decir nunca me vas a ver pedir una ensalada, no me gusta mucho la verdura, ¿Te gusta me más cuesta. la pasta, por ejemplo? Sí, la pasta me gusta, la carne, soy carnívoro, el pollo, las garnachas, o sea, tengo buena alimentación, no la ideal, por supuesto, ¿no? Evidentemente también ya en este momento de mi vida pues puedo descuidarme un poco en cuanto a la alimentación. Cuando ejercía la profesión de futbolista procuraba tener ciertos cuidados y ahí pues sí mi ingesta me obligaba a consumir verduras, pero si las puedo evitar, sí las evito. No soy para nada fan. ¿Y a tus hijos? No, tienen en mi esposa a una mujer que ha sido capaz de hacerlos comer de forma extraordinaria. O sea, de verdad, llegamos a un restaurante y cuando yo pido una carne o qué sé yo, me dice un salmón y con brócoli, no sé. O sea, de verdad, mis hijos los ves y tienen 4 y 2 años. Sí, están... ¿No? Entonces, la verdad es ejemplar el cómo comen y es responsabilidad 100% de su mamá. Yo de repente ahí por abajo del agua trato de fomentarles que coman un sope o algo así, pero comen muy bien, la verdad. Qué bueno, dulces. Chocolate. Sí, dulcero sí. Es difícil que yo no concluya una comida sin algo dulce. Sin algo dulce, sin comer postre. Después, pues hay mucha variedad, ¿no? Sí. Pero un chocolate así como tal, a lo mejor no tanto, ¿no? La cajeta me gusta mucho, creo que es de los, o sea, en cuanto a lo dulce, creo que es de lo que más consumo. Es que es buenísimo. Sí, muy bueno. Galletas con cajeta, un pan puro con cajeta. Engordadero, sí, no pueden faltar en mi casa. Son buenísimas. Sí. Oye, nos vamos a ir adentrando para el tema del fútbol. ¿Cómo empiezas tú al asunto profesional? ¿Con quién te relacionas para poder llegar a ello? Sí, bueno, como jugador yo tenía muy claro, ¿no? Que mis objetivos desde muy niño eran el poder desempeñarme como futbolista profesional. Entonces entré a las fuerzas básicas de los Pumas. De hecho, yo me presenté a la categoría de 13 años, que era la más chica, con 12 años de edad. Y yo siempre fui bajito, muy flaquito. Entonces, la verdad me sugirieron, ¿sabes qué? Mejor regrese el año que entra porque físicamente sí estás en mucha desventaja. Regresé el año que entra y ahí arranqué mi carrera. Y de ahí en Pumas estuve desde la categoría de los 13 años, en esa estructura anterior, hoy ha cambiado, hasta la primera división, ¿no? Llegué al primer equipo de los Pumas, no tuve la suerte de debutar ahí. Después le fui buscando en distintos equipos, hasta en el Atlante, que fue donde se me presentó el privilegio de debutar en primera división, solo un partido, o sea, escasos 15 minutos son los que tengo encima de fútbol, como futbolista profesional en la primera división. Sí, muchos partidos en la segunda en ese momento, hoy ascenso. Ajá. Y bueno, pues ahí se dio las cosas, después no se terminó culminando mi carrera o no se terminó dando como yo esperaba. Sin embargo, siempre tuve la tranquilidad de haber sembrado mucho esfuerzo, ¿no? Yo estaba convencido de que si bien Dios decidió que yo no cosechara todo ese esfuerzo como jugador, en algún momento lo iba a terminar cosechando de alguna u otra forma, ¿no? Y después tuve que dejar eso y empecé a buscarle, ¿no? Fue un momento complicado en mi vida el dejar el fútbol profesional, porque te digo, yo además sentía que había puesto todo lo que en mí estaba, porque muchos otros me imagino que voltean atrás y dicen no me comporté acorde a las exigencias, sí, claro, no me cuidé como debería haberlo hecho. Yo siempre me comporté acorde a lo que exige el ser futbolista profesional. Sin embargo, Dios decidió que yo no tuviera éxito como tal. Y ahí decidí dejarlo, momento difícil en mi vida. Retomé la universidad, yo estudiaba administración de empresas, no pude concluir la carrera, porque en ese momento complicado de mi vida donde no me encontraba. ¡Qué nervio! Sí, fue un momento difícil. Pues yo regresé a la universidad, yo era económicamente independiente, a pesar de que seguía viviendo con mis papás. Pues por el fútbol yo tenía un buen rato sin pedirle a mi papá, gracias a Dios, dinero para salir o para cualquiera de mis actividades, viviendo en mi casa, evidentemente. Vamos a hacer una pausa y seguimos con esta historia porque está muy interesante. Un café con Mariloli continúa, la gran historia de Rafa Puente, y regresamos.
WAP. Ha ganado el ascenso, lo ha ganado con autoridad, con inteligencia, con buen fútbol, con estrategia y con ideas. Y con convencimiento de lo que quisieron desde el primer minuto. Así que una final muy merecida en el campeonato de Lobos WAP. Continuamos en Un Café con Mariloli y esta gran historia de Rafa Puente, y a mí que no me gusta el fútbol, imagínense. A ver, entonces, Rafa, vas a Pumas, luego Atlante. Ahí debuto, después en Necaxa y ahí decido terminar mi carrera. Ahí tomo la decisión de retirarme. Retomo mis estudios universitarios. Ajá. No me sentía pleno. O sea, al final esa sí me la pagaba mi papá, la universidad. Y yo sentía que estaba tirando el dinero porque no estaba yo comprometido con lo que exige, ¿no? El ser un universitario. Entonces tomé la decisión, antes de salirme de la universidad, una amiga que tenía que se dedicaba al modelaje, porque yo al ser independiente económicamente, de repente ya no tener un peso en la cartera y tener que ir después de, por supuesto, después de 8 años de no pedirle a tu papá nada para ir al cine, ahora, oye, préstame o dame para ir al cine, era un momento complicado. Entonces mi amiga en ese momento me sugirió meterme a una agencia de modelaje y ir a castings de anuncios, ¿no? Y que iba a tener a lo mejor una fuente de ingreso pues buena, como para subsistir. Y eso empecé a hacer, y en ese ir a castings para anuncios me invitaron a estudiar actuación. Órale. Y entonces estaba tan complicado mi momento de vida, no tenía rumbo ni que en esa situación catártica tomé la decisión de apostar por el estudiar actuación. Y recuerdo perfectamente, yo tenía un coche que me había regalado mi papá, lo vendí y me compré otro mucho más barato. Y con la diferencia del precio entre uno y otro, con ese dinero pues yo me administré para vivir ese año que me obligaba a estudiar actuación, el CEA, ¿no? Que es la Escuela de Actuación de Televisa. Y entré y estuve todo ese año estudiando. Cuando ya concluía esta preparación como actor, un día mi abuela va a una comida familiar y se encuentra a una prima segunda suya, no sé exactamente qué relación tenían, pero eran parientes, bueno, mía también, evidentemente, por lógica, a Lucero Suárez, una productora. Sí. Y entonces, pues en la plática, mi abuela, muy orgullosa de su nieto, le dice que yo estaba estudiando en el CEA, y Lucero le dice, dile que me busque. Mi abuela ni me había avisado, y el lunes Lucero me mandó llamar. Y entonces yo estaba ya terminando, era la parte final de mi preparación como actor. Me manda a llamar Lucero, voy a su oficina, yo no tenía el gusto de conocerla, y ahí Lucero Suárez me dice, ¿quieres trabajar? Y yo, pues sí, por supuesto, pues para eso estoy aquí. Claro. Tengo un personaje que quiero que tú hagas. No te voy a mentir, yo me imaginé el personaje de galán. Dije, pues va a ser el galán de la novela. Sí, cómo no, galán de la novela. ¿Y qué personaje es eso? ¿Y a quién le vas a poner? Claro, yo había que elegir a la actriz a ver si me gustaba o no a la pareja. Sí, cómo no, Rafa, espérame tantito. Y era una novela infantil que hacía ella en ese momento que se llamaba, que ella producía, que se llamaba Pablo y Andrea. Ajá. Entonces me dice, no, el personaje que quiero que hagas es un marciano. Ay. Y entonces, ese día, yo lo recuerdo con mucho cariño, porque ese día yo de verdad sepulté mi ego, lo sepulté por completo, y a partir de ahí el ego, que es un mal común con el que el ser humano no sabe lidiar, yo afortunadamente lo sepulté. Y literal me apareció mi angelito y me decía, quería ser actor, órale, a ver, trabájale. Y por el otro lado el diablito me decía, no lo aceptes, tú, ¿cómo vas a ser un marciano, por favor? Y entonces afortunadamente le hice más caso al angelito y decidí aceptar el papel. Mi última esperanza era, un marciano pues va a salir con una máscara, ni quien me reconozca. Sí, toma tu máscara, tu cara tal cual, con unos pupilentes de cebra. ¿Cómo que? Así como lo oyes. Y entonces fue un momento de verdad complicado en mi vida, pero que me dejó muchísimas enseñanzas, me ayudó a crecer, me ubicó. Hice ese personaje, lo hice con mucho orgullo. Nunca se me va a olvidar. Era un joven yo y pues me gustaban, siempre me han gustado las mujeres, pero en ese momento soltero. Y pues estábamos en la locación ya final de la conclusión de la novela y estaban todas las actrices ahí y yo con un traje así espantoso y con mis pupilentes de cebra. ¿Sabes a quién me voy a poder ligar de las actrices? Así a ninguna. Pero bueno, trabajé, hice ese papel. Después vino un desarrollo profesional medianamente exitoso como actor. Ya me ofrecieron papeles, pues no de gran galán, pero ya más o menos, ¿no? Ahí me defendía un poco más acorde a las expectativas que yo tenía. Hice 2 novelas más. Ajá. Y después, pues obviamente yo no estaba pleno, ¿no? Sí. Porque la actuación, si bien me dejó muchísimas enseñanzas y hoy confirmo que me proveó de muchísimas herramientas para hoy desempeñarme mejor como entrenador, pues no me llenaba, ¿no? No era algo que me apasionaba. ¿Hay algún actor favorito que tengas? Bueno, sí, evidentemente un actor favorito. Yo si tuviera que elegir a uno, Sean Penn
es un actor al cual yo respeto y admiro muchísimo, pero con todo y esa empatía que puedo tener por el trabajo de Sean Penn, pues no me genera ni la mínima empatía con respecto a la que me genera Guardiola, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, hablando de dos referentes, uno en la actuación y otro en la dirección técnica, pues no tiene nada que ver la empatía que me genera Guardiola con la que me... dices que quieres dirigir al Real Madrid, Zidane, por ejemplo, que trae un extraordinario por supuesto. momento, hombre. No, por supuesto, ¿no? Entonces, o sea, al final me llamaba lo que es y ha sido siempre mi pasión. Y entonces en ese momento yo tomé la decisión de, primero, intentar jugar otra vez fútbol, porque físicamente me conservaba en buenas condiciones. También la profesión de actor te exigía estar físicamente bien. Claro. Entonces ahí le hablé al Chelis, a José Luis Sánchez Solá, y vine al Puebla a hacer una pretemporada. No me pude quedar, desafortunadamente, y eso provocó que Televisa, porque en ese inter, mientras yo hacía la pretemporada con el Puebla en Acapulco, Televisa me habla y me ofrece un papel protagónico en una novela con Carlos Moreno. Y entonces yo no lo acepto porque yo les digo, no, estoy acá en Puebla jugando fútbol. Y obviamente Televisa entró en un conflicto de cómo yo le pago a él para ser actor y me dice que está jugando fútbol, no entiendo nada. Y sin que me lo hicieran saber, creo yo que se oye fea la palabra, pero me da la impresión de que me vetaron, porque vinieron 10 meses en los cuales no me hablaron a un solo casting, y fueron meses complicados en mi vida. Yo devengaba la cantidad de dinero que me pagaban por la exclusividad, sin embargo no tenía ninguna oportunidad de trabajar. Y entonces mi desesperación me llevó a hablar con un ejecutivo de Televisa y decirle, mira, me estás pagando un dinero que yo no estoy desquitando y eso me genera un conflicto, y además yo quiero diversificar mis ingresos y quiero crecer. Estoy estancado, yo puedo entender, no, tú muy bien como actor y tienes mucho futuro. No me interesa ser actor ya. Ayúdame, canalízame para entrar a Televisa Deportes, ¿no? Jugué fútbol, le entiendo al juego, creo que puedo expresarlo con claridad, y ahí entré a Televisa Deportes. Y ahí otra vez me abordó la pasión del juego por completo, y ahí nació el gusanito de en un futuro ser entrenador. Y entonces, en cuanto arrancó mi carrera como comunicador en la parte de deportes dentro de Televisa, ahí empecé a prepararme para en un futuro recibir la oportunidad de ser técnico. ¿Tienes el título de técnico? Sí, por supuesto. ¿Quién te lo dio? En la Escuela Nacional de Directores Técnicos de México. Fue difícil la preparación porque los tiempos de la comunicación, tú lo sabes, son demandantes. Entonces, y eso te exigía estar toda la tarde ahí 2 días a la semana. Me costó mucho más tiempo terminar el curso de lo que yo hubiera esperado, pero pues tenía obligaciones que ya, conforme fui creciendo, me casé, nacieron mis hijos, yo ya tenía que mantener a mi familia. Entonces me costó y fue un periodo de tiempo largo el que me llevó el prepararme como entrenador, pero muy enriquecedor. Te voy a decir mi marciano favorito. Por supuesto. El otro día uno de mis primos, hasta que se cansó, encontró en YouTube una imagen donde salgo ahí haciendo de marciano, y ahí la compartió en un grupo que tenemos en WhatsApp, y lo recuerdo con mucho cariño. Además no me avergüenza decirlo, al contrario, ¿no? Fue un momento, insisto, como muchos otros que ya te mencioné, pero ese fue un momento catártico en mi vida que me marcó como persona y que me ayudó a crecer, y que hoy soy lo que soy gracias a todos y cada uno de esos momentos que he tenido que vivir. Fíjate que eso que mencionas del ego cuesta muchísimo trabajo, o sea, sí es muy complicado. Sí. Muy complicado. Totalmente. O sea, decir de repente lo sepulto está cañón. Y fue así, de verdad te lo digo. Obviamente puedo tener cierta vanidad, pero es normal, ¿no? Yo creo que es hasta buena en el ser humano, pero jamás el ego me va a rebasar, jamás el ego va a estar por encima de mis valores, que creo que a muchas personas le pasa, y terminan, su carrera se termina viendo afectada, ¿no? Sí, y te voy a decir por qué, qué bueno que lo sepultaste, porque al final tú lograste ascender a Lobos, están en una primera división, y es típico de que yo lo logré después de cuántos intentos, ¿no? O sea, sí podría ser si eso te estuviera persiguiendo. Sí, bueno, el éxito, pues, normalmente cuando te acompaña, si tiendes a ser ególatra, pues evidentemente caes mucho en la presunción y en esos actos que yo para nada comparto, ¿no? Yo por eso, y no lo hago por de dientes para afuera, estoy realmente convencido, y te lo dije arrancando la entrevista, los principales protagonistas y los principales responsables de que nosotros hoy estemos en la primera división son los futbolistas, ¿no? Claro, ¿te gusta el fútbol cómo se está llevando a cabo ahora? Sí, creo que hay esfuerzos importantes. Hay esfuerzos importantes en México para construir una liga de primer mundo. Hay cosas que yo cambiaría, ¿no? Evidentemente hay detalles que a mi entender se tendrían que mejorar y se tendrían que emular con respecto al primer mundo. Si el primer mundo te dice que el campeón en un torneo como la Liga Española, la Liga Premier, es el que más puntos hizo en el año, yo no entiendo por qué aquí en México no lo hagan. Entiendo los beneficios comerciales que puede generar la liguilla. Liberales.
Totalmente, ¿no? Y entiendo que la industria puede subsistir y puede crecer en la medida que haya recursos, eso lo tengo clarísimo. Yo lo único que sí sugeriría estoy convencido de que tiene que encontrar la federación una forma de al equipo más regular en el año premiarlo. Exacto. No quites tus 2 liguillas, Exacto. no quites tu campeón de la apertura y tu campeón del clausura, pero tienes que encontrar una forma de al que más puntos hizo en el año, el que fue el más regular, premiarlo. Un incentivo económico, un pase a Libertadores, qué sé yo. Algo tienes que darle al que en el año fue el mejor equipo, ¿no? Así es, y como siempre lo bueno se tiene que premiar. Rafa, ha sido un gusto poder platicar contigo y creo que podríamos hacer como 5 cafés tranquilamente y no pasa nada. Está muy agradable la plática. No, muchísimas gracias de verdad por tomarme en cuenta. Pues es un placer que te tomes el tiempo de venir, de escucharme. Esta es y será siempre tu casa. Y bueno, pues sí, evidentemente tendríamos que tomarnos unos cuantos cafés más como para poder concluir una historia que medianamente ha sido exitosa, pero que estoy convencido que en la medida que se mantenga fiel a mis principios, a los valores que me inculcaron mis padres, consciente de que mi familia debe de ser siempre el núcleo en el cual se centren todos los posibles crecimientos que se puedan dar como profesional y la constante preparación y capacitación. Tengo muy claro eso, ¿no? Esta es una profesión muy compleja, muy celosa, muy exigente y para la cual te tienes que preparar todos los días, ¿no? Muy bien. Pues Rafa, muchas gracias y suerte, que tengas de verdad toda la gran capacidad para poder salir adelante y que te vengan muchos equipos más. O sea, Lobos me queda claro que no va a ser el único ni el último, para nada. Y ojalá que llegues al Real Madrid. Allá me invitas, te voy a entrevistar. Excelente, será un placer. Dios mediante, así será y te agradezco mucho que tomes en cuenta mi opinión. Gracias, Rafa. Nosotros continuamos para la próxima en Un Café con Mariloli.